se para en su cama y le digo, en serio, cálmate, no quiero hacer nada mal. Pero la chica sí sigue gritando. Yo entiendo que eso podría alertar a todos los vecinos. Entonces hago que se caiga dentro de la cama y empezamos como a forcejear, así, cálmate. Y entonces la cama se mueve, nos caemos ambos hacia la parte de atrás de la cama, y es cuando yo empiezo a ejercer presión sobre su cuello. Uso las dos manos para realizar ese... Se puede sonreír después de segar una vida. Se puede hablar de una respiración agónica como quien describe una receta de cocina. Se puede ser un químico destacado, políglota, viajero, defensor de animales, y al mismo tiempo, un coleccionista de cráneos humanos en la intimidad de un departamento en Iztacalco. Durante más de una década, quizás 12 años, un monstruo con bata de científico caminó entre nosotros, cazando, manipulando, asesinando. Y el sistema, ese gigante ciego y sordo, apenas si parpadeó. Hoy, mis queridos, no vamos a contarles un cuento de terror. Vamos a sumergirnos en las transcripciones del espanto, en las palabras de quienes lo enfrentaron, de quienes lo estudiaron, de quienes sobrevivieron a duras penas, y de aquellos cuyas voces fueron silenciadas para siempre. Vamos a desmenuzar al químico feminicida de Iztacalco, Miguel Cortés Miranda, con un nivel de detalle que, les advierto, les helará los huesos pero, con suerte, les encenderá el alma en llamas de indignación y exigencia. Ja. Si creían que los titulares eran perturbadores, espérense a escuchar los susurros del infierno mismo. Así es, mis valientes. Soy yo, la tía Mona, y sí, mi brillante sobrino, el gran Máster Gorila, me ha puesto un reto monumental: desentrañar esta madeja de perversidad con la precisión de un cirujano y la furia de una justiciera, utilizando la vasta información ahora disponible. Y cuando la tía Mona tiene el mapa completo del tesoro macabro, no hay rincón oscuro que quede sin iluminar, ni piedra sin levantar. Así que, preparen sus nervios y sus conciencias, porque la cátedra que está por comenzar será un viaje sin retorno al corazón de las tinieblas. No habrá consuelo fácil, solo la verdad más cruda, la que duele, la que quema, pero la única que puede, quizás, empezar a sanar algo. De acuerdo, mi querido sobrino. Ya con la promesa de una autopsia completa sobre la mesa, y armados con un expediente que haría temblar al mismísimo infierno, es hora de colocar la primera pieza bajo el microscopio implacable de la tía Mona. Hablemos de esa fachada, de esa máscara tan pulcramente elaborada que Miguel Cortés Miranda le presentó al mundo durante años, un disfraz que ocultaba al monstruo que llevaba dentro. Imaginen, si pueden, la estampa. Un químico farmacobiólogo, egresado nada menos que del Instituto Politécnico Nacional, una cuna de ciencia en este país. Un hombre que, nos cuentan, no solo dominaba su disciplina, sino que hablaba 3 idiomas y adornaba sus redes sociales con las pruebas de sus viajes por el mundo. Un profesionista destacado, un intelecto brillante, dirían algunos. Su propio padre, un químico bacteriólogo y parasitólogo del mismo Politécnico, pareció legarle la bata blanca y la inclinación por la ciencia. ¿Quién podría sospechar de semejante currículum? Y en el trato social, un camaleón. Para sus cercanos, o quienes así se consideraban, era un tipo alegre y amigable. Su propia hermana, Claudia, lo describía como una persona tranquila, nada agresiva, un trabajador dedicado, alguien a quien en la familia consideraban una persona de bien. Una persona de bien, imagínense ustedes la ironía. En sus plataformas digitales, se proyectaba como un hombre de múltiples facetas, actor de teatro independiente, un viajero consumado, un vegano comprometido y, agárrense bien, un ferviente defensor de los derechos de los animales, incluso participando en manifestaciones contra la tauromaquia y el maltrato animal. ¿No es esta la imagen de un ser sensible, culto, éticamente superior? Sin embargo, como toda máscara mal ajustada, esta también tenía sus fisuras, sus pequeñas señales de que algo no cuadraba. Algunos compañeros de trabajo, por ejemplo en Ortín Laboratorio, lo recordaban más bien como un tipo retraído, de pocas palabras. Sus vecinos también lo percibían como introvertido y callado. 2 caras de la misma moneda, o una adaptación calculada al entorno. Más preocupante aún, algunas personas que convivieron con él llegaron a señalar que, a pesar de esa apariencia a veces afable, a veces reservada, traslucía un carácter violento.
Y aquí, mis queridos, la primera luz roja debería haber encendido todas las alarmas. Pero quizás la grieta más profunda, la que nos habla de una oscuridad temprana, se remonta a su infancia. Ese niño que, según se ha reportado, encontraba placer en lanzar ácidos o químicos a los automóviles, solo por el simple gusto de ver cómo se destruía la pintura. ¿No es este un eco temprano de ese placer por la destrucción, por el daño, que luego escalaría a niveles inimaginables? Su hermana habla de una infancia con violencia familiar por parte del padre, y menciona que Miguel tomó el camino al odio. Sin embargo, otras voces, como la de la abogada Eren Trujillo, sugieren que su infancia fue, dentro de lo que cabe, normal, con padres estrictos, sí, pero sin un abuso extremo que pudiera justificar la monstruosidad en la que se convirtió, insinuando casi un mal de fábrica. ¿Dónde reside la verdad? Quizás en una mezcla de ambas, un terreno ya fértil para la maldad, abonado por el rencor. Un detalle revelador, en la casa de su familia, ese nido original, no había fotografías suyas, ni de la familia unida, ni de sus premios o títulos colgados. Un vacío simbólico, quizás. Esta fachada, mis queridos, no era una simple excentricidad, era un arma. Una herramienta de engaño masivo que le permitió moverse, cazar y destruir durante más de una década. Nos obliga a preguntarnos, con un escalofrío recorriendo la espalda, ¿cuántos otros Miguel Cortés caminan entre nosotros, sonriendo, saludando, ocultando abismos insondables tras una máscara de pulcra normalidad? La habilidad de este químico para construir y mantener este personaje es, en sí misma, aterradora. Porque nos demuestra que el mal no siempre viene con cuernos y tridente, a veces llega con un título universitario, hablando 3 idiomas y defendiendo a los animales, mientras en la oscuridad, afila el serrucho y prepara los ácidos. De acuerdo, mi querido sobrino. Hemos desnudado la fachada del químico, ese disfraz de respetabilidad que ocultaba al monstruo. Ahora, con el estómago encogido pero la determinación intacta, vamos a relatar el momento preciso en que esa máscara se hizo añicos, el día en que el infierno personal de Miguel Cortés Miranda se desbordó, revelando su verdadera y aterradora naturaleza. Acompáñenme, porque este capítulo de nuestra crónica está escrito con la sangre de inocentes y el coraje indomable de una madre. Martes, 16 de abril del año 2024. Graben bien esa fecha, porque fue el día en que la colonia La Cruz Coyuya, en la alcaldía Iztacalco de esta Ciudad de México, se convirtió en el epicentro de un horror que sacudiría al país entero. En la primera cerrada de la calle 16 de septiembre, la cotidianidad estaba a punto de ser brutalmente interrumpida. María José, una joven de apenas 17 años, estudiante del colegio de bachilleres, preparándose con ilusión para sus exámenes de admisión a la universidad, soñando con estudiar relaciones comerciales en Chapingo, se encontraba en su hogar, ese lugar que debería ser el más seguro del mundo. Su madre, Cassandra, regresa a casa esa tarde. Quizás anticipando una conversación más sobre los nervios del examen, o el simple consuelo de la rutina familiar. Pero lo que encuentra es el prólogo del terror. La puerta del cuarto de su hija, María José, está abierta. Escucha ruidos. Piensa, quizás, que es su hija. Se dirige hacia allí y se topa de frente con una escena que marcaría su alma para siempre. El asesino de su hija, Miguel Cortés, su vecino del piso de arriba, encima de María José. La joven, nos cuenta Cassandra en su desgarrador testimonio, estaba atravesada en su cama, semidesnuda. El corazón de madre le gritó en ese instante que su hija ya estaba muerta. La reacción de Cassandra fue la de una leona. Le gritó al agresor, lo atacó, le arañó la cara. Pero Cortés, ese hombre que algunos describían como tranquilo, respondió con una ferocidad inhumana. Comenzó a apuñalar a Cassandra repetidamente, en el cuello, las costillas, el pecho, el abdomen. Mientras él la atacaba sin cesar, Cassandra, en un acto de valentía sobrehumana, logró alzar una cortina, gritando por ayuda, pensando incluso en arrojarse por la ventana para escapar de la furia asesina. Él la jaló, la cortina cayó. Y entonces, la estranguló, susurrándole con veneno, «Muérete perra». Cassandra perdió el conocimiento. Pero sus gritos, los gritos de auxilio de una madre, y una hija en las garras de la muerte, no se perdieron en el vacío. Los vecinos los escucharon. Alguien, bendita sea esa alma, llamó a la policía. La maquinaria, por fin, comenzaba a moverse.
Los primeros oficiales en llegar encontraron a Cassandra herida, al borde de la inconsciencia, pero aún capaz de señalar al culpable. Fue Miguel, el vecino de arriba. Y dentro, la tragedia confirmada, el cuerpo sin vida de María José, víctima de estrangulamiento, de abuso, de una violencia que hiela la sangre. El horror no se detuvo en ese departamento. Un rastro de sangre, como un hilo siniestro, conducía escaleras arriba, hasta el cuarto piso, hasta la puerta del apartamento número 4, el refugio del químico. Cuando los agentes llamaron, Cortés supo que su doble vida había terminado. Intentó una última y cobarde huida hacia la azotea del edificio. Pero ya era demasiado tarde. Policías sí, fíjense bien en esto, vecinos enfurecidos, hartos de tanta impunidad silenciosa, lo interceptaron. Imaginen la escena, la rabia contenida de una comunidad al descubrir al monstruo que vivía entre ellos, los gritos de asesino, los golpes. Y él, Miguel Cortés Miranda, en medio de la turba, ¿saben cuál era su semblante? Los reportes y una fotografía escalofriante tomada en la patrulla lo muestran con una calma pasmosa, casi sonriente, con una mueca de satisfacción en el rostro, apenas marcada por los rasguños que Cassandra le había infligido en su lucha. La frialdad personificada. Incluso, casi como un detalle menor, confesó haberse cambiado de ropa, sus pantalones, su camisa, sus tenis, para borrar la sangre de sus víctimas antes de que llegara la policía. Pero si la detención fue impactante, lo que vendría después, con la orden de cateo a su departamento solicitada de inmediato por la fiscalía, abriría las puertas a un verdadero museo de los horrores. Al ingresar las autoridades, se toparon con lo inimaginable. No uno, ni dos, sino al menos 3 cráneos humanos, quizás 5 según algunas fuentes, adornando un mueble como si fueran trofeos de caza. Huesos humanos, algunos incluso en macetas. Un serrucho, herramienta de su barbarie. Ácidos, esos compuestos que conocía tan bien por su profesión, probablemente usados para disolver los restos de sus víctimas. Y las libretas, los diarios, donde este químico del mal documentaba, quizás con la misma precisión metódica de sus fórmulas, sus atroces conquistas mortales. Identificaciones oficiales de mujeres, muchas de ellas reportadas como desaparecidas, boletines de búsqueda que él mismo conservaba, como si disfrutara siguiendo el rastro de la desesperación que sembraba. Teléfonos celulares, discos compactos, memorias USB, piel. El velo se había desgarrado por completo. El vecino amable, el químico brillante, el activista, era en realidad un feminicida serial, un coleccionista de vidas, cuya crueldad y alcance apenas comenzábamos a vislumbrar. El químico de Iztacalco había sido desenmascarado, no por la astucia de un sistema de justicia, sino por el grito desesperado de una madre y la furia de una comunidad. Y lo que se encontró en su guarida, mis queridos, apenas era el inicio de una historia mucho más larga y siniestra. Así es, mis queridos. Hemos sido testigos del derrumbe de una fachada construida con la precisión de un químico y la astucia de un demonio. Hemos visto cómo la cotidianidad de un edificio en Iztacalco se transformó en el escenario de un infierno. Pero ahora, con el hedor de la sangre aún en el aire, y el eco de los gritos resonando en nuestra memoria, debemos hacer acopio de valor y sumergirnos en las profundidades más negras, en la mente de Miguel Cortés Miranda. ¿Qué clase de motor impulsaba a este ser? ¿Qué pensamientos, qué perversiones, qué fríos cálculos se agitaban en ese cerebro que concibió y ejecutó tanta maldad durante más de una década? Prepárense, porque este viaje al abismo interior del químico de Iztacalco no es para los débiles de espíritu. El diagnóstico del mal: psicópata, sádico y narcisista. Los expertos que han auscultado esta alma pútrida, las abogadas que han tenido que enfrentarse a la estela de su depravación, coinciden en un diagnóstico que eriza la piel: psicópata, sádico, narcisista. La llamada tríada oscura de la personalidad, encarnada en este hombre que caminaba entre nosotros. Hablamos de un individuo con una incapacidad congénita para la empatía, para el remordimiento. Un ser que, como relató la abogada Heren Trujillo, podía manipular incluso a los profesionales, alardeando de cómo engañaba a psicólogos y psiquiatras. Su egocentrismo era tan vasto que, según la licenciada Erendali Estrada, él se veía a sí mismo como una estrella de rock del horror, anhelando una fama infame.
Su calma al ser detenido, su casi sonrisa en la patrulla, su frialdad al narrar sus crímenes en audiencia, como si describiera una receta de cocina, son la firma de esa desconexión brutal con el sufrimiento humano. El arquitecto del horror. Un depredador organizado. No se equivoquen, Miguel Cortés no era un loco que actuaba por impulsos incontenibles en todos sus actos. Aunque en su última agresión describiera un frenesí, su historial de 12 años de crímenes, como señalan los reportes y análisis, nos habla de un asesino organizado, metódico. Alguien que, como mencionó el periodista Daniel de Rosas al citar los diarios, perfeccionaba sus técnicas para matar y para deshacerse de los restos. Sabía cómo hacerlo, dónde hacerlo, y mantenía una tranquilidad pasmosa en el proceso. Su inteligencia, esa que su hermana destacaba, no era usada para el bien, sino como una herramienta para planificar, ejecutar y, durante mucho tiempo, evadir las consecuencias de sus actos. Aunque la abogada Heren Trujillo matiza, describiéndolo más como hábil que como brillante en un sentido emocional o de control superior, es innegable que su capacidad de planificación y su conocimiento técnico fueron cruciales en su larga carrera criminal. El modus operandi del cazador. Seducción, ciencia y destrucción. ¿Cómo operaba este químico del mal? Las investigaciones y testimonios pintan un cuadro aterrador. Utilizaba plataformas de citas, como señaló la licenciada Estrada, para seleccionar a sus víctimas, mujeres a menudo jóvenes, quizás en situaciones de vulnerabilidad económica o emocional. Pero también cazaba en su círculo cercano, compañeras de trabajo, amigas, como la joven Frida Sofía Lima, a quien conoció en el Politécnico, y con quien incluso compartió viajes, y una aparente amistad antes de que ella desapareciera en 2015. Las llevaba a su departamento con engaños, ese mismo que luego se revelaría como un osario, o a moteles, según confesiones. Y aquí, su profesión jugaba un papel siniestro. Su conocimiento como químico farmacobiólogo no era solo parte de su fachada, sino un arma. Se especula, y los hallazgos de ácidos en su domicilio lo sugieren, que utilizaba químicos para disolver los cuerpos de sus víctimas, llegando a cronometrar, según un reporte de C4 Jiménez, el tiempo que tardaban las extremidades en desaparecer. Las asfixiaba, las estrangulaba. El propio Cortés, en esas escalofriantes declaraciones en audiencia filtradas, describió con una pasmosa naturalidad la respiración agónica de una víctima al ser asfixiada, y cómo, para no quedarse más tiempo en la posición de ahorcamiento, buscó una bolsa de plástico y se la puso en la cara para que continuara su asfixia mientras él acomodaba el cuerpo. Además, en su laboratorio del horror se encontró un serrucho, testimonio mudo de la brutalidad con la que desmembraba a sus presas. Los trofeos del infierno y la bitácora de la depravación. Como muchos asesinos seriales, Miguel Cortés no se conformaba con matar. Necesitaba poseer, controlar, revivir. Los cráneos humanos encontrados en su departamento, algunos expuestos en un mueble como si fueran trofeos, los huesos hallados incluso en macetas, las identificaciones y pertenencias de las mujeres desaparecidas, todo habla de esa necesidad patológica de mantener un vínculo con sus obras, de alimentar su ego con los despojos de las vidas que había truncado. Y luego están sus diarios, esas libretas donde, se presume, no solo escribía poemas oscuros y perturbadores, como el dedicado a Frida Sofía meses después de su desaparición, Te extrañaré, donde narra Hace tiempo te vi morir. Tu piel se manchó de sangre. Te puse en un altar, sino donde también detallaba sus crímenes. Una contabilidad del horror, una forma de reafirmar su poder, de objetivar a sus víctimas hasta convertirlas en simples anotaciones en su bitácora personal de la infamia. El insondable porqué, motivos patológicos y la sombra de la impunidad. ¿Qué impulsaba a este hombre? ¿Cuál era el motor de tanta crueldad? La respuesta, como siempre en estos casos, es un laberinto oscuro. La licenciada Erendali Estrada mencionó un odio brutal hacia las mujeres, y una frustración de querer tener una mujer que no puede tener porque se consideraba feo. El propio Cortés, en una declaración que resume la escalofriante lógica de la impunidad, habría dicho, según Estrada, que hacía lo que hacía porque sabía que podía. No era un éxtasis particular lo que sentía al matar, según la misma abogada, sino que probaba una y otra vez a ver si en algún momento llegaba a sentir esta parte. Su hermana habló de traumas infantiles, de un padre que los violentaba, y de cómo Miguel tomó el camino al odio. Sin embargo, la abogada Heren Trujillo y la perito Vilma Naranjo,
Aunque reconocen posibles infancias difíciles, son cautas en presentarlo como la única causa, sugiriendo que en estos perfiles a menudo hay algo más profundo, casi un mal de fábrica, una estructura de personalidad ya torcida. El propio Cortés, desde niño, mostraba rasgos alarmantes, como ese placer por lanzar ácidos a los autos para ver cómo se destruía la pintura. Un eco temprano de su fascinación por la descomposición y el daño. Este es el abismo que se esconde tras la sonrisa del químico de Iztacalco. Un ser que durante más de una década perfeccionó el arte del engaño y la muerte, amparado en una fachada de normalidad y, como veremos, en la ceguera de un sistema que le permitió cazar impunemente. La disección de esta mente, mis queridos, es fundamental para entender que el mal tiene muchas caras, y a veces, la más aterradora es la que nos resulta familiar. Muy bien, mis queridos. Hemos descendido a la psique retorcida de Miguel Cortés Miranda, hemos intentado comprender la maquinaria interna de ese depredador. Pero ahora, con el alma encogida, debemos enfrentarnos al resultado tangible de esa maldad, al catálogo de horrores que dejó a su paso, a las vidas que truncó y a la estela de dolor que sembró durante más de una década. Este no es un simple recuento, es un memorial doloroso, un grito contra el olvido. Comencemos por los nombres que la investigación, a pesar de la opacidad y el tiempo transcurrido, ha logrado sacar a la luz, nombres que son mucho más que expedientes, son historias, sueños y amores asesinados. María José, la más joven, de apenas 17 años, vecina del monstruo, su vida brutalmente arrebatada ese fatídico 16 de abril de 2024, un crimen que, paradójicamente, abrió la caja de Pandora. Frida Sofía Lima Rivera, desaparecida en 2015, a sus 22 años, estudiante del Politécnico, amiga de Cortés, quien cínicamente la llamaba niña berrinchuda y a quien ella, en su inocencia, llegó a llamar padre. Él le regaló El perfume, esa novela sobre un asesino que extraía esencias de sus víctimas, y 8 meses después de su desaparición, le dedicó un poema espeluznante en redes sociales, Te extrañaré, donde escribía Hace tiempo te vi morir. Tu piel se manchó de sangre. Te puse en un altar. Luego está Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, ingeniera bioquímica de 32 años, compañera de trabajo de Cortés, desaparecida el 30 de noviembre de 2018, dejando una hija y una familia que la buscó incansablemente. Karen Ornelas Baltazar, de 21 años, también compañera de trabajo en un laboratorio, de quien Cortés estaba enamorado, aunque ella tenía novio. Él le organizó su fiesta de cumpleaños en su propio departamento a finales de 2012, y después de esa noche, Karen no volvió a ser vista con vida, su muerte inicialmente disfrazada como una broncoaspiración. Y a Mayrani Roblero González, de tan solo 18 años, señalada en los diarios de Cortés como su primera víctima, allá por el 2012, una joven que salió a un curso propedéutico y jamás regresó, mientras las autoridades, con negligencia criminal, sugerían que se había ido con el novio. Su identificación, como la de otras, apareció en la guarida del químico. Y la lista, mis queridos, podría ser mucho más larga. Se mencionan otros nombres en las investigaciones: Norma Elena Hernández, Cintia Vanessa Espíritu, Laura Vidals, Claudia Andrea Aguilar. E incluso se especula sobre una víctima masculina, Francisco Hernández Maldonado, también químico farmacobiólogo, compañero de Cortés en el Hospital Ángeles, a quien presuntamente durmió con ciclopentolato. Pero, ¿cuál es la verdadera magnitud de esta masacre? Oficialmente, se le acreditaron 7 feminicidios. Sin embargo, las investigaciones más amplias y los hallazgos en su domicilio apuntaban a que podría estar vinculado con hasta 20 feminicidios. 20 vidas. Y si esto ya nos parece una cifra de pesadilla, agárrense, porque de la propia boca de Miguel Cortés, en esas confesiones que helaban la sangre a quienes las escuchaban, habría salido un número aún más aterrador: aproximadamente 30 víctimas a lo largo de 12 años de cacería impune. 12 años matando, coleccionando vidas, mientras el mundo seguía girando, ajeno al monstruo que operaba en las sombras. ¿Cuántas familias aún buscan respuestas? ¿Cuántos casos siguen clasificados como simples desapariciones? Y la prueba de esta barbarie, el contenido de ese apartamento en Iztacalco, transformado en un mausoleo personal. Los investigadores se encontraron con un escenario dantesco. 3, quizás 5 cráneos humanos, algunos expuestos en un mueble como si fueran trofeos de una cacería infernal.
huesos humanos por doquier, incluso ocultos en macetas. Un serrucho, testigo mudo de la brutalidad con la que desmembraba a sus víctimas. Ácidos, los compuestos de su profesión, desviados para el propósito más vil, disolver la carne, borrar identidades. Libretas y diarios, donde con una caligrafía quizás pulcra, anotaba los nombres, las circunstancias, los detalles de sus crímenes, como el infame poema a Frida Sofía. Identificaciones oficiales de mujeres, fotografías de sus víctimas, algunas con vida, otras ya muertas, una galería privada de su poder y su sadismo. Restos biológicos, teléfonos celulares, discos compactos, una memoria USB, cada objeto un eco de una vida robada. Este catálogo de horrores, mis queridos, nos obliga a mirar de frente la capacidad de un solo individuo para infligir tanto dolor, tanta destrucción. No era un asesino casual, era un depredador sistemático, un coleccionista de los últimos suspiros, un arquitecto de la muerte que convirtió su conocimiento en un arma y su hogar en una tumba. Y lo más escalofriante es pensar que, a pesar de todo lo descubierto, la lista completa de sus víctimas, la verdadera extensión de su maldad, quizás nunca la conozcamos del todo. Cada víctima sin nombre es una herida abierta en el corazón de nuestra sociedad. Pero, ¿cómo es posible que un monstruo así haya operado durante tanto tiempo a la vista de todos y a la vez oculto? Esa pregunta, mis queridos, nos lleva directamente a examinar las grietas, la podredumbre de un sistema que, por acción u omisión, se convirtió en su cómplice silencioso. Agarren sus entrañas, mis queridos, porque después de recorrer la galería de los horrores de Miguel Cortés Miranda, y de intentar atisbar el abismo de su mente, llegamos a la pregunta que nos carcome, que nos indigna hasta la médula. ¿Cómo, en nombre de todos los infiernos, pudo este monstruo operar con tanta libertad durante más de una década? ¿Cómo pudo coleccionar vidas, destruir familias, sembrar el terror, sin que un sistema, supuestamente diseñado para proteger a los ciudadanos, lo detectara y lo detuviera? Y la respuesta, cruda y brutal como una herida abierta, es que este químico del mal no floreció en un desierto, sino en el fango fértil de un sistema podrido por la impunidad, la negligencia y una indiferencia que clama al cielo. Escuchen bien lo que han dicho las voces valientes que han hurgado en este estercolero. La abogada Erendali Estrada lo sentenció con una claridad meridiana. Él operó y pudo operar por la impunidad del Estado, Doc, es que no hay otra. La impunidad del Estado como caldo de cultivo. Qué frase tan demoledora y tan precisa. Y es que un depredador como Cortés, con esa lógica escalofriante que él mismo confesó, hacía lo que hacía porque sabía que podía, se alimenta precisamente de esa certeza, de saber que las consecuencias son mínimas, que las investigaciones son una farsa, que la justicia es una quimera para los de abajo. Repasemos la dolorosa letanía de las omisiones. Cuando Frida Sofía Lima Rivera desapareció en 2015, su familia acudió a las autoridades. ¿Y qué respuesta recibieron? Que seguramente se había ido con el novio, que pronto aparecería. Palabras que son como sal en la herida abierta de una madre desesperada. Con Amairani Roblero González, desaparecida en 2012 y señalada como su primera víctima, la historia fue similar. Se fue con el novio, mientras las cámaras de seguridad convenientemente se borraban, y los carteles de búsqueda erraban hasta en su edad. ¡Qué insulto a la inteligencia y al dolor! Y lo más macabro, Miguel Cortés llegó a comparecer como testigo en al menos 3 de las investigaciones de mujeres que él mismo había hecho desaparecer. El asesino dando testimonio, mientras la justicia, ciega y torpe, no veía al lobo vestido de oveja. Con razón Cassandra, la madre de María José, gritó al mundo esa verdad que quema. Si la fiscalía hubiera trabajado como tuvo que haberlo hecho desde averiguaciones previas, así fueran desaparecidos, mi hija hoy no estaría muerta. Y es que el problema, mis queridos, es sistémico, es un cáncer con metástasis. Las fiscalías, esos lugares que deberían ser bastiones de la justicia, a menudo son laberintos de ineficacia y revictimización. Se habla de ministerios públicos con 200 carpetas de investigación encima, como mencionó la licenciada Estrada. 200. Humanamente imposible darles un seguimiento digno. En el Estado de México, nos cuenta la abogada Eren Trujillo, los fiscales renuncian por condiciones laborales inhumanas, teniendo que poner de su bolsillo para la gasolina, para las hojas de papel. Así se combate al crimen organizado, a los feminicidas seriales.
Pero no todo es falta de recursos, hay también una aterradora falta de vocación, de empatía, de capacitación. Hemos escuchado de fiscales riéndose durante la audiencia de una madre que relataba el calvario de su hija asesinada. De autoridades que criminalizan a la víctima, insinuando que ella tuvo la culpa de su propio destino. De carpetas de investigación mal integradas, de cadenas de custodia rotas, de indicios cruciales perdidos o nunca recabados porque no hay para la gasolina o porque simplemente da flojera. La licenciada Trujillo es clara, la impunidad del Estado permite esta incubadora de multihomicidas seriales. El sistema, en lugar de cazar al monstruo, a menudo lo alimenta con su propia desidia. Cada caso no investigado, cada desaparición minimizada, cada familia ignorada, era una victoria para Miguel Cortés, un permiso tácito para seguir matando. La certeza de que podía, como él mismo dijo. Mientras las familias de las víctimas se convertían en investigadoras privadas, pegando fichas, recorriendo calles, suplicando atención, el químico seguía con su vida, con su fachada, con su colección macabra. La confianza en las instituciones se pulveriza cuando la respuesta del Estado es el silencio, la burocracia o la palmadita en la espalda. ¿Y quién paga por esta podredumbre? ¿Quién se hace responsable de esta cadena de negligencias criminales? Son preguntas que lanzamos al viento, con la amarga sospecha de que se perderán en la indiferencia. Porque este sistema, mis valientes, parece diseñado más para protegerse a sí mismo, para ocultar sus fallas, que para procurar justicia. No basta con aumentar las penas, como bien se ha dicho, si no hay prevención, si no hay educación en igualdad y respeto desde la cuna, si no hay una reforma profunda que sacuda los cimientos de estas instituciones carcomidas. Este caso nos grita en la cara que el monstruo no siempre es solo el individuo, a veces el monstruo es también el sistema que le permite serlo. Y mientras ese sistema no cambie, mientras la impunidad siga siendo la norma, seguiremos contando, con rabia y dolor, historias como la del químico de Iztacalco. Pero incluso en este panorama desolador, hay quienes se enfrentan al laberinto legal con una entereza admirable, y hay preguntas que, a pesar de la muerte del asesino, siguen exigiendo respuestas. Absolutamente, mis queridos. Hemos visto al monstruo, hemos analizado su mente y hemos contado sus víctimas. Pero la captura de un depredador como Miguel Cortés Miranda, lejos de ser el fin de la pesadilla, es a menudo el inicio de un tortuoso calvario legal para las familias, una travesía por un laberinto donde la justicia parece un espejismo y cada respuesta debe arrancarse con sangre, sudor y lágrimas. Y aquí, la figura de abogadas con temple de acero, como Heren Trujillo y Erendali Estrada, se vuelve indispensable, faros de esperanza en una oscuridad institucional que a menudo protege más al sistema que a sus víctimas. Imaginen la escena. El químico está tras las rejas. Pero para las familias de María José, de Frida Sofía, de Viviana, de Karen, de Amairani y de tantas otras, la lucha apenas comienza. Una lucha, como lo describió la licenciada Estrada, de toparte contra el sistema, un sistema que, con frecuencia, se muestra renuente, opaco. La Fiscalía, esa entidad que debería ser la primera aliada de las víctimas, a veces se convierte en un obstáculo, poniendo trabas para la intervención de peritos externos propuestos por las asesorías jurídicas, como si temieran una mirada independiente sobre su propio trabajo. La licenciada Trujillo también enfrentó el bloqueo de autoridades, incluso de un juez que, en audiencia intermedia, desestimó la pertinencia de un dictamen crucial de criminología aplicada a Cortés, un juez que, vaya detalle, ya arrastraba denuncias previas por decisiones cuestionables. Así se construye la justicia. Y cuando la maquinaria legal apenas comenzaba a moverse, cuando se intentaba armar el rompecabezas completo de sus atrocidades, ocurre un episodio que parece sacado de la más perversa de las ficciones, pero que es dolorosamente real. Días antes de su muerte, Miguel Cortés Miranda, desde el interior del reclusorio, consigue un teléfono y llama a Fernanda, la hermana de María José. ¿Para qué?, se preguntarán ustedes. Para pedir perdón, para mostrar un atisbo de arrepentimiento. No, mis queridos. Llamó para burlarse, para regodearse en el dolor que había causado, para atormentar a una familia ya destrozada. La licenciada Trujillo narra la conmoción, la furia. ¿Cómo obtuvo ese número? ¿Cómo pudo hacer esa llamada? ¿Tenía un celular propio, fruto de la corrupción carcelaria, o usó una caseta sin la supervisión adecuada? ¿Quién, dentro del sistema,
filtró el teléfono de una víctima indirecta, exponiéndola a semejante crueldad. Preguntas que apuntan a una negligencia o una complicidad que hiela la sangre. Y entonces, la noticia que sacudió todo. Miguel Cortés Miranda, el químico feminicida de Iztacalco, muere en prisión. La versión oficial, esa que siempre hay que tomar con pinzas, habla de una caída en su celda, un traslado al hospital y, horas más tarde, un paro respiratorio. El periodista Antonio Nieto aportó que, al parecer, le dio un infarto y la caída fue consecuencia de ello. Conveniente, ¿verdad? Un hombre sin antecedentes cardíacos conocidos, aunque sí bajo medicación, cuyo final súbito cierra de golpe la posibilidad de múltiples juicios, de múltiples verdades. Las abogadas, las familias, no lo ven como justicia. Esto no es justicia, clamaba Heren Trujillo, queríamos que sus años los pasara en reclusión pagando. Y es que su muerte, sea cual sea la causa real, huele a azufre. Se desataron, con toda lógica, las hipótesis que ya exploramos con detenimiento, un accidente inverosímil dada su supuesta vigilancia, la brutal justicia del penal, esa que a veces el propio sistema parece tolerar, o un silencio orquestado, una mano negra que decidió que este hombre ya había hablado demasiado, o que su juicio expondría demasiadas vergüenzas. La propia licenciada Trujillo tuvo que enterarse de la muerte por los medios y por los familiares de las víctimas, porque la fiscalía, oh sorpresa, estaba en periodo vacacional. La opacidad, una vez más, como firma de la casa. La lucha, sin embargo, no terminó con su último aliento. Las abogadas, con una entereza admirable, exigieron acceso a la carpeta de investigación sobre su muerte, al resultado de la necropsia, para tener peritajes independientes. Porque el derecho a la verdad de las víctimas no prescribe con la muerte del verdugo. Y junto a esto, la batalla por la reparación del daño, ese concepto tan manoseado y a menudo tan vacío de contenido real. El Estado, nos recuerda la licenciada Estrada, está obligado jurídicamente a pagar, pero a veces responde con ofertas irrisorias. Tengo 3 pesos de presupuesto para tu víctima, una burla más al dolor y a la pérdida. Este laberinto legal, mis queridos, es la prueba de que la justicia en este país a menudo no es un derecho, sino una conquista. Una conquista que exige una tenacidad a prueba de balas, una resistencia contra un sistema que parece diseñado para desgastar, para olvidar, para proteger sus propias fallas antes que para sanar las heridas de sus ciudadanos. Y la muerte de Miguel Cortés, lejos de traer un cierre, solo añadió más interrogantes, más sombras, a una historia ya de por sí tenebrosa, dejando un amargo sabor a impunidad, incluso con el monstruo bajo tierra. Pero en medio de tanta oscuridad sistémica y depravación individual, hay luces que se niegan a extinguirse. Son las voces de quienes sobrevivieron y de quienes, en nombre de las que ya no están, siguen peleando. Hacia ellas debemos dirigir ahora nuestra mirada. De acuerdo, mi querido sobrino. Hemos transitado por los pasillos más oscuros del alma de un asesino, y hemos constatado la podredumbre de un sistema que a menudo parece más su cómplice que su antídoto. Es un panorama desolador, lo sé. Pero incluso en la noche más profunda, mis valientes, surgen luces, destellos de una entereza y una dignidad que se niegan a ser aplastadas por el horror y la indiferencia. Ahora, es imperativo que dirijamos nuestra mirada hacia esas voces, las de quienes sobrevivieron al infierno, las de quienes luchan incansablemente por las que ya no pueden hablar, las de quienes, con su coraje, nos recuerdan que la esperanza, aunque magullada, sigue respirando. Cassandra. La furia y la fortaleza de una madre. En el epicentro de esta tormenta de maldad, emerge la figura titánica de Cassandra, la madre de María José. Su nombre debe ser grabado con letras de fuego en la crónica de la dignidad. Imaginen la escena que ya narramos, pero sientan por un momento su terror, su instinto, su amor infinito. Al descubrir a Miguel Cortés agrediendo a su hija, no se paralizó. Se lanzó contra él, arañó el rostro del monstruo, y aun cuando él la apuñalaba con saña salvaje, en el cuello, en las costillas, en el pecho, en el abdomen, ella gritaba, pedía auxilio, luchaba. 27 días pasó en un hospital, con 8 heridas de cuchillo que la tuvieron al borde de la muerte. Pero sobrevivió. Y su supervivencia, mis queridos, fue la llave que abrió la puerta del infierno particular de Cortés, revelando al asesino serial. La licenciada Erendali Estrada la llama,
con toda justicia, una guerrera, un estandarte de todas las demás, porque su valentía permitió que otras víctimas fueran, al menos, reconocidas. Pero escuchen su voz, cargada de un dolor que ninguna madre debería conocer, si la fiscalía hubiera trabajado como tuvo que haberlo hecho. Mi hija hoy no estaría muerta. Era una niña de 17 años que empezaba a vivir, y murió en manos de un asesino más, y que hoy mi hija es un número más en una cifra de feminicidio. A pesar de su fortaleza, las secuelas físicas y emocionales la acompañarán de por vida. Ha perdido su hogar, su capacidad de trabajar, y enfrenta, como tantas víctimas, la indiferencia de un Estado que no provee una reparación del daño digna ni un apoyo real. Las guerreras del derecho. Abogadas contra viento y marea. Y junto a Cassandra, y a las familias de las otras víctimas, se han plantado mujeres de ley con una convicción y una tenacidad admirables. Nombres como Erendali Estrada y Eren Trujillo resuenan como un grito de justicia en los pasillos silentes de los tribunales. La licenciada Trujillo, por ejemplo, tomó el caso de Cassandra y María José de manera gratuita, con la firme convicción de poner su profesión al servicio de la humanidad ante un caso tan mediático y con tantas fallas sistémicas evidentes. Ambas han descrito la lucha constante contra un sistema renuente, la necesidad de pelear por cada prueba, por cada acceso a la información, por la dignidad de sus representadas. Se enfrentaron al bloqueo de autoridades, a jueces que desestimaban la importancia de perfiles criminológicos cruciales, a la opacidad de un sistema que parecía preferir el olvido a la verdad completa. El trabajo de estas abogadas no es solo técnico, es una batalla emocional y, a veces, hasta personal, contra la indiferencia y la injusticia. Familias incansables. El amor que no se rinde. No podemos olvidar la entereza de las familias de las otras víctimas, esas que durante años buscaron a sus hijas desaparecidas, enfrentándose a la misma desidia oficial. La familia de Frida Sofía Lima, que durante 9 largos años no dejó de buscarla, mientras las autoridades se encogían de hombros, y les decían que seguramente se había ido con el novio. La hermana de Viviana Elizabeth Garrido, Juana, quien transformó su dolor en activismo, luchando por otras personas desaparecidas. Estas familias, convertidas a la fuerza en investigadoras, en activistas, pegando carteles, pintando murales, manteniendo viva la llama de la memoria y la exigencia de justicia, son un ejemplo desgarrador de amor y perseverancia. El poder de la palabra. Periodistas y analistas que no callan. Y en este ecosistema de lucha, también hay que reconocer el papel de los periodistas, de los analistas, de los creadores de contenido que, como aquellos cuyas voces e investigaciones nutren esta misma crónica, se atreven a escarbar, a preguntar, a exponer estas historias al escrutinio público. Son ellos quienes a menudo rompen el cerco del silencio oficial, quienes dan voz a las víctimas y a sus familias, quienes mantienen la presión para que estos casos no se olviden, y para que la sociedad tome conciencia de la magnitud de la tragedia. Su labor, cuando se hace con ética y rigor, es fundamental para sacudir la indiferencia, y para construir una memoria colectiva que exija un nunca más. Estas voces de coraje, mis queridos, son el contrapeso necesario a la oscuridad que hemos explorado. Nos demuestran que, incluso en las circunstancias más atroces, la dignidad humana puede florecer, que la lucha por la justicia, por muy ardua que sea, nunca es en vano. Son la prueba de que, aunque los sistemas fallen y los monstruos acechen, siempre habrá quienes se levanten para defender la vida, la memoria y la esperanza. Y ahora, con estas luces de resistencia en nuestra mente, es momento de adentrarnos en esa llaga abierta que es la crisis feminicida en nuestro país, para entender cómo el caso de Miguel Cortés Miranda es un síntoma doloroso de una enfermedad mucho más extendida. Muy bien, mis queridos. Hemos honrado la valentía de quienes se enfrentaron al monstruo y a la desidia. Hemos escuchado el eco de su lucha. Pero ahora, debemos alzar la vista y contemplar el panorama completo, porque la historia de Miguel Cortés Miranda, con todo su horror individual, no es un rayo que cae en cielo sereno. Es, lamentablemente, el reflejo brutal, la pústula más visible y purulenta de una enfermedad que carcome a nuestra sociedad desde hace demasiado tiempo, la crisis imparable del feminicidio y la violencia contra las mujeres en este México nuestro, tan herido y tan necesitado de justicia. No se equivoquen. El químico de Iztacalco no es una anomalía única, un monstruo solitario surgido de la nada. Es, en muchos sentidos, el síntoma de una patología social mucho más profunda.
Los datos, esos fríos números que intentan cuantificar una tragedia inconmensurable, nos lo gritan en la cara. El feminicidio, esa privación delictiva de la vida de una mujer por razones de género, es una constante macabra. Se habla de casi 1000 casos denunciados en 2022, un aumento del 127% en comparación con 2015. 127%. Y se estima que 1 de cada 4 asesinatos de mujeres en este país es clasificado como feminicidio. En promedio, 18 mujeres desaparecieron diariamente entre 2008 y 2023, y del 21% de ellas, aún no se conoce su paradero. Pueden imaginar la angustia perenne de esas familias. Este caso, como tantos otros, ha conmocionado a México, sí. Pero la conmoción no basta si no se traduce en un entendimiento profundo de las raíces del problema. El feminicidio, nos dicen los expertos cuyas voces hemos recogido, es un acto lleno de crueldad, odio, rencor, misoginia y sadismo, todo ello combinado y potenciado por una cultura patriarcal que, durante siglos, ha desvalorizado la vida de las mujeres, convirtiéndolas en objetos, en posesiones, en seres cuya existencia parece subordinada a la voluntad masculina. Y un factor crucial, que agrava la herida, es la falta de respuesta pronta y eficaz del Estado. ¿Cómo se vive en una sociedad así, especialmente si eres mujer? Se vive con miedo. Con un miedo constante que te obliga a mirar sobre el hombro, a dudar de la sombra, a calcular riesgos en cada esquina, en cada viaje en transporte público, en cada nueva interacción. Es una guerra no declarada, una cacería silenciosa que limita la libertad, que ahoga la alegría, que convierte la vida en una estrategia de supervivencia. Y en este contexto, los medios de comunicación jugamos un papel de doble filo. Tenemos la responsabilidad de informar, de denunciar, de dar voz a las víctimas. Pero también existe el riesgo, como bien advierten voces como la de la perito Vilma Naranjo, de caer en el sensacionalismo, de alimentar el morbo, de convertir al asesino en una oscura celebridad y olvidar a quienes realmente importan, las víctimas y sus familias. Hay que informar con seriedad, con respeto, buscando la verdad y no la carnada. ¿Y cuál es la solución? Aumentar las penas. Los mismos expertos nos dicen que esto, por sí solo, es una burla para las víctimas y para una sociedad harta de impunidad. El delito no se detendrá con más años de cárcel si no atacamos la raíz. Y la raíz, mis queridos, está en la educación. En enseñar desde la cuna, desde el kinder, la primaria, la secundaria, el respeto irrestricto a la dignidad de todas las personas, la igualdad, la equidad. Como se ha dicho, la única forma de que una sociedad avance es con la educación. Necesitamos políticas de prevención reales, no improvisadas. Necesitamos que las mujeres, como valientemente sugiere la licenciada Estrada, trabajen en sí mismas, en su amor propio, para ser víctimas imperfectas, para no dejarse deslumbrar ni engañar fácilmente, especialmente en el mundo digital de las aplicaciones de citas, tan usado por depredadores como Cortés. Se necesitan círculos de apoyo, una cultura de la denuncia que no revictimice. El caso del químico de Iztacalco es un espejo oscuro que nos devuelve una imagen aterradora de nosotros mismos como sociedad. Nos grita que hemos fallado. Que la indiferencia, la normalización de la violencia, el machismo estructural, son el abono donde crecen estos monstruos. Y si no convertimos la rabia, la indignación y el dolor en un compromiso férreo por un cambio real y profundo, seguiremos contando estas historias, seguiremos llorando a nuestras muertas, seguiremos siendo un país donde la vida de una mujer vale demasiado poco. Esta, mis queridos, es la llaga abierta. Y aunque el camino es largo y doloroso, es nuestro deber no apartar la mirada. Aún nos queda una última reflexión, un intento de encontrar, si no consuelo, al menos un poco de luz al final de este túnel de espanto. Hemos llegado, mis queridos y valientes escuchas, al final de este doloroso, pero creo que necesario, descenso a los infiernos. Juntos hemos desgarrado el velo de la normalidad para contemplar el rostro de un monstruo, Miguel Cortés Miranda, el químico de Iztacalco. Hemos transitado por su fachada de respetabilidad, nos hemos estremecido con el catálogo de sus horrores, hemos diseccionado su mente enferma y hemos constatado, con rabia e impotencia, la podredumbre de un sistema que, en demasiadas ocasiones, se convierte en el mejor aliado de la impunidad. Ha sido un viaje arduo, lo sé. Un viaje que nos deja con el alma en vilo y un sabor amargo en la boca. Porque, ¿qué nos queda después de contemplar tanta oscuridad?
Nos queda la certeza de que el mal, ese que a veces creemos lejano, una mera abstracción de libros y películas, camina entre nosotros, disfrazado de vecino amable, de profesionista exitoso, de activista comprometido. Nos queda la lección, brutal y sangrienta, de que la inteligencia y el conocimiento, como los que poseía este químico, pueden ser herramientas para la creación más sublime o para la destrucción más abyecta. Él eligió el segundo camino, el del odio, el de la depredación. Y nos queda, sobre todo, la constatación de que un monstruo como Cortés no nace ni opera en el vacío. Se alimenta de la indiferencia social, de la negligencia institucional, de esa cultura machista que aún permea nuestra sociedad, y que minimiza la vida y la dignidad de las mujeres. Se nutre de cada desaparición no investigada, de cada grito de auxilio ignorado, de cada familia a la que se le cierra la puerta en las narices con un seguro se fue con el novio. La impunidad, mis queridos, es el oxígeno que permite respirar a estos seres. Incluso con su muerte, la verdad completa sobre Miguel Cortés Miranda quizás nunca vea la luz. ¿Cuántas fueron realmente sus víctimas? 30, como llegó a confesar, o incluso más. ¿Actuó siempre solo, o tuvo cómplices o encubridores? ¿Qué secretos inconfesables se llevó a la tumba sobre las fallas del sistema que le permitieron cazar durante 12 largos años? Estas preguntas sin respuesta son una forma de tortura adicional para las familias y para una sociedad que merece saber. Sé que esta historia despierta el morbo, esa extraña fascinación humana por lo oscuro. Pero la tía Mona les implora, no nos quedemos en el simple espanto. Transformemos esa conmoción en acción. Que el horror que hemos sentido al conocer los detalles de este caso nos impulse a exigir un cambio real y profundo. A demandar que las autoridades cumplan con su deber, que investiguen cada desaparición con la urgencia y la seriedad que merece, que se destinen recursos suficientes para combatir la violencia de género, que se eduque en el respeto y la igualdad desde la más tierna infancia, porque como bien se ha dicho, la única forma de que una sociedad avance es con la educación. Recordemos a María José, a Frida Sofía, a Viviana, a Karen, a Amairani, y a todas las víctimas conocidas y desconocidas de este y otros feminicidas. No permitamos que sus nombres se borren, que se conviertan en una cifra más en una estadística vergonzosa. Honrar su memoria es también luchar para que ninguna otra mujer, ninguna otra familia, tenga que pasar por este infierno. Apoyemos a las Casandras de este mundo, a esas madres, hermanas, hijas y abogadas que se enfrentan al sistema con una valentía que inspira. Seamos ese círculo de apoyo que tanta falta hace. Este caso, como tantos otros en este México nuestro, es una herida que sangra. Pero incluso las heridas más profundas pueden comenzar a sanar si las exponemos a la luz, si las tratamos con la medicina de la verdad, la justicia y el compromiso colectivo. Que el recuerdo del químico de Iztacalco no sirva solo para alimentar nuestras pesadillas, sino para despertar nuestras conciencias y para recordarnos que la lucha por un país donde todas las mujeres puedan vivir libres y seguras, es una lucha de todos, todos los días. Gracias por acompañarme en esta dolorosa, pero imprescindible, cátedra del horror. Que la reflexión nos impulse a la acción. Y que la memoria de las víctimas nos inspire a no claudicar jamás. Hasta aquí la tía Mona. Buenas noches, si es que pueden tenerlas.